Y antes de empezar, chicos y chicas, quiero agradecerles a todos los que se unieron pues a este webinar. De verdad, desde Endava y desde la comunidad de Medellín Testing Night, creemos que unirse a esos espacios en donde podemos aprender y crecer profesionalmente son realmente una oportunidad para mejorar y poder encontrar otras posibilidades y otras oportunidades. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se están pues como uniendo a este movimiento virtual que no solamente está haciendo Endava ni esta iniciativa de Web Stories, sino que lo están haciendo también muchas organizaciones en donde todos estamos teniendo la oportunidad de manera democrática para acceder pues, a estos conocimientos que tienen todos nuestros desarrolladores. Antes de iniciar y darle el paso a Caro, tengo un anuncio parroquial que ya. Vamos a tener una rifa de 3 membresías mensuales de Plapsi para todo aquel que esté localizado en Colombia. Entonces, pueden escanear este código QR que están viendo en la presentación. ¿Me pueden confirmar si lo están viendo, por favor? Y Sí. también, bomba. Sí. Y también por el chat les mandé el link en caso de que no tengan su dispositivo móvil ahí a la mano. Ya vamos como tal a dar pues como que la noticia de los 3 ganadores que vamos a hacer la otra semana con el email donde les vamos a apuntar la grabación del webinar y el PDF de la presentación. Entonces pues sin más preámbulos, Caro, te doy paso a ti para que empieces con tu presentación y muchísimas gracias por apoyarnos. Listo. Gracias, Andrés. Déjenme les comparto entonces. Andrés, ¿ya me hiciste presentadora? Sí. Espérame que me está tomando un poquito de tiempo. No, todavía no puedo compartir. Dame un segundo, yo reviso, pero si tú eres presente en este momento. ¿Qué te aparece, Caro? No, no me aparece habilitado pues el botón para compartir. Tiene que ser organizador, claro. Ajá, sí. Te voy a cambiar Pero no. entonces. Sí, a ver, porque todavía me dice que Ya, porque ahorita estabas presentando, ¿cierto? Sí, ahora sí. bomba. Ahora sí. Listo. Bueno, gracias a todos por estar aquí en esta charla. Que la idea es pues hablar un poco de pruebas, hacer relatos de historias de pruebas, específicamente de apreciaciones sobre la tolerancia a riesgos. ¿Qué significa eso? Ya vamos a ver y entrar en detalle al respecto. Que quisiera compartir con ustedes. Que nuestro objetivo pues es de pronto ser más conscientes del alcance y de la responsabilidad de las pruebas, qué factores influyen en ellas y en las decisiones que se toman en un proyecto, ¿cierto? Cuando estamos participando en él. Yo hago parte del equipo de Endava, trabajo en el área de pruebas hace ya más de 10 años, me gusta mucho el tema y la inspiración pues para hablar de esto es básicamente el día a día que uno vive en los proyectos. Probablemente el último me impactó bastante, pero y también la pregunta de cuál ha sido mi journey y cómo me veo antes, pues cómo era la Carolina de antes y cómo es ahora la Carolina, ¿no? Cómo es la Carolina de hoy. Y mucho ha pasado, muchas experiencias se han vivido y siento que me han impactado positivamente y como quisiera compartir eso con ustedes. Esto. Entonces, yo sé que hoy es jueves, para nosotros 5:30 de la tarde o más, para personas que están fuera de Colombia es aún más tarde, entonces, venga, vamos a hacer una dinámica, les quisiera hacer unas preguntas antes de empezar, entonces quisiera por favor que entraran a este sitio web que se llama www.menti.com y vamos a responder esta pregunta.
al entrar al sitio, ustedes van a utilizar ese código 442682 y en una palabra, ¿cómo describirían su semana hasta ahora? Ocupada, relajada, ¿ok? Rutinaria. Full trabajo, ok. Compleja y estresante. La mía ha sido caótica. Bueno, y espero pues que en este espacio tratemos un poco de relajarnos, de hablar libremente. Pues prefiero las preguntas, vamos a hacerlas al final, pero que ustedes vayan escribiendo en el chat cualquier duda que tengan y hablemos un poco de esto, de las pruebas y de cómo podemos hacer nuestro trabajo mejor. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas sobre esta sesión? Quisiera entender qué esperarían aprender o llevarse o después de esta sesión. Full aprendizaje y conocimiento, la estrategia de test automation, ok, conocer experiencias sobre testing, conocer formas diversas de abordar situaciones, experiencias, tips, cuál es nuestro mayor reto como testers, aprender algo nuevo, compartir experiencias, recursos que no sabía, conocer formas diversas, aprender algo nuevo. Bueno, herramientas nuevas. ¿Cuál es nuestro mayor reto como tester? Aprender algo nuevo. Bueno, veo que hay muchas cosas que vamos a abordar en nuestra agenda. Estrategias para solucionar situaciones, ok. Conocer formas diversas de abordar situaciones. Experiencias de testing en Agile. Listo. Entonces, vamos a continuar ahora. Les voy a mostrar nuestra agenda. La están viendo, ¿cierto? Y en algunas, para algunas preguntas tendré respuestas, para otra veo que hay otras charlas que van a entrar como profundidad de automation, si alguien se anima también va a hablar de ese tema, pero hoy nos vamos a enfocar en qué, en la definición del riesgo, de qué es eso de tolerancia, de qué es apetito, cómo influye el riesgo en la toma de decisiones, cuál es la relación entre las pruebas y los riesgos, y vamos a hablar pues de unas conclusiones al respecto. ¿Ok? Entonces, las últimas preguntas que voy a hacer para esta charla. Volvamos a Menti, porfa, y respondamos esta pregunta que está asociada más al tema. Y vamos a utilizar este código 873837. Y vamos a responder, ¿tienes 100.000 pesos colombianos, pesos argentinos o cualquier moneda? Y puedes apostarlos para ganar 50.000 adicionales. 50.000 adicionales o perderlo todo. ¿Ustedes los apostarían? Respondamos sí o no. No. Entonces tendríamos 100.000 que quisiéramos apostarlos para ganar 50.000. Hasta ahora la mayoría de personas dirían no los apuesto. Ok. Vamos a la siguiente pregunta para ir avanzando y en este caso
sería, tenemos 10 millones y puedes apostarlos para ganar 100.000. Tampoco, la mayoría está escribiendo, no los apostaría. Podría perder 10 millones solo por ganar 100.000. Hay una persona que respondió sí, hay personas que responden 2, van 2. Excelente. Entonces miren que hay diferentes opiniones al respecto. Entonces, ¿qué sucede? Mostramos en este momento a través de Menti, me ayudaron a responder los primeros 2 escenarios, ¿cierto? Teníamos 100.000 pesos de cualquier moneda, podía apostarlos todos para ganar 50.000. La mayoría dijo que no. Y en el segundo escenario teníamos 10 millones y los íbamos a apostar para ganar 100.000 nada más. También la mayoría dijo que no. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de personas no estaba dispuesta a apostar todo eso que yo tenía, ¿cierto? Para ganar la cantidad específica pues, en cada uno de los escenarios. Pero hay otras personas que sí estaban dispuestas a hacerlo. Entonces, hay 2 conceptos importantes que explican o explicarían por qué pasa esto básicamente. Entonces, uno es el apetito. ¿Qué sucede con el apetito? El apetito es básicamente cuánto estás dispuesto a arriesgar para ganar o tener una recompensa. Y la tolerancia, por su lado, es qué tanto puedes perder sin que te afecte considerablemente. ¿Ok? Entonces, de nuevo, apetito es qué tanto estoy dispuesto a arriesgar por tener una recompensa. Las personas que respondieron sí a estos ejercicios a esas preguntas pues, que les hice, básicamente, tienen un apetito, están dispuestos a arriesgar lo que tienen por tener una recompensa, tienen un apetito mayor de las personas que respondieron no, ¿cierto? Y la tolerancia sería qué tanto podría perder sin que me afecte considerablemente eso. Entonces, básicamente estos dos conceptos conjugados definen como tal cómo toman las decisiones las personas. Y qué tanto apetito y qué tanta tolerancia tenemos cada uno, pues como lo ven, es algo subjetivo y es algo individual, ¿no? Entonces, por eso hay personas que, por ejemplo, van a un casino y, bueno, apostarían 100.000 y otras que no, porque hay personas que, pues, el hecho de perder 100.000 no les afecta como tal, pero hay otras que apostando esos 100.000 podrían quedarse hasta sin comida, ¿no? Entonces, es algo subjetivo, la gente toma decisiones respecto a lo que podría arriesgar y qué tanto podría perder sin que le afecte, ¿no? Incluso hay personas que así se queden sin comida, los apostaría. Entonces uno ve esas diferencias y uno, bueno, tiene que entender que son conceptos individuales, ¿no? Entonces esa persona que se queda sin comida básicamente tiene mucho apetito de riesgo porque está pensando que puede ganar mucho. Entonces, bueno, ¿qué es riesgo? Este es otro concepto que vamos a ver y cómo se relaciona con las pruebas más adelante. ¿El riesgo qué es? El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo que me impacte. ¿Listo? Entonces, esa es la definición oficial del riesgo. El impacto en realidad puede ser positivo y negativo. Y positivo está relacionado como tal en la ganancia que puede generar. ¿Y cuál es el ejemplo más sencillo que podría dar en este momento? Sería el de la pandemia, ¿no? Con la pandemia, con el COVID-19,
básicamente hay negocios en este momento, por ejemplo, en el área de los domicilios, en el área de la salud, en el área de las compras online que han tenido pues una ventaja competitiva y se han visto favorecidos. Pero hay otros negocios, como ya sabemos el turismo, por ejemplo, que se han visto afectados negativamente. Entonces, es el mismo riesgo siendo positivo para unos y siendo negativo para otros. ¿Cómo influye esto entonces en las decisiones que tomamos? Básicamente, tanto los negocios como las personas operamos con un determinado nivel de riesgo, ¿no? Y al momento de tomar esas decisiones tenemos en cuenta pues unos factores, incluso pues hasta inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy queriendo comprar una casa, un carro o algo así, yo pensaría pues qué tanto estaría arriesgando si me compro esta casa o me compro un carro. Entonces, las decisiones se toman muchas veces para optimizar el uso de los recursos y aprovechar la posibilidad de esas ganancias. Pero siempre se tienen en cuenta los factores que ya hablamos. Se considera como el apetito y la tolerancia de quien las toma. ¿Y esto qué tiene que ver entonces con las pruebas? Entonces, entrando de lleno en el área de pruebas, vamos a dar dos ejemplos para que ustedes puedan entender cuál es la relación entre estos conceptos asociados como al riesgo y las pruebas específicas. Entonces, por ejemplo, preguntemos al equipo que está detrás del lanzamiento al espacio de un cohete. Esto es noticia de hace la semana pasada, hace unos días, en el que ya aterrizaba la cápsula de SpaceX y si uno les pregunta como tal al equipo que está trabajando para este lanzamiento, ¿ustedes liberarían el sistema de control de lanzamiento sabiendo que tiene defectos? ¿Qué creen que responderían? Yo probablemente, perdón, no probablemente, seguramente dirían, claro que no, ¿cierto? Estamos aquí hablando de vidas humanas, las que se verían afectadas si nosotros lanzamos a producción o salimos a producción o el software tiene errores, ¿no? Lo increíble de estos lanzamientos es que no hay, pues las personas, los astronautas no son los que presionan un botón como para que el cohete pueda despegar y colocarse en órbita, ¿no? Sino que hay un software detrás de esto que es el que busca, pues el que maneja como todos los motores, estabiliza el cohete y hace las correcciones de rumbo necesarias como para que esto funcione. Y ellos dirían, claro que no estaría dispuesto a liberar a producción o liberar, pues, hacer un lanzamiento, entendiendo pues que existen defectos o errores en ese sistema de control. Entonces, en este caso, la tolerancia y el apetito al riesgo es muy bajo, ¿cierto? Pero ahora, entonces, hablemos de este otro ejemplo. Preguntémosle no sé, a un equipo de una red social, a un equipo de un e-commerce o algo. ¿Ustedes liberarían la aplicación sabiendo que tiene defectos? ¿Qué creen que responderían? ¿Me dirían? Claro que sí. Y con estos dos ejemplos, nosotros vemos que tanto los negocios como las personas tienen ciertos niveles de apetito al riesgo y tolerancia, y obviamente el contexto en el que uno se mueve, el contexto del proyecto, los objetivos del negocio, es relevante al momento de tomar esas decisiones. En este caso, pues en el primer ejemplo estamos hablando de este tipo de aplicaciones que son críticas, que tratan pues el riesgo de perder vidas humanas es demasiado alto, y en el segundo caso es un sistema que no es tan crítico y donde el apetito del riesgo puede ser mucho más alto, ¿no?
Ahora continuemos con el hecho, cuál es la relación específica entre las pruebas, la tolerancia y el apetito. Entonces empecemos con la idea de que la responsabilidad de nosotros como testers es dar visibilidad en lo que respecta al producto. Identificar problemas que afecten su valor. Y es supremamente importante que relacionemos esos problemas al riesgo, o al costo o al impacto que tendría el negocio para que ellos puedan tomar decisiones que ya, como hemos visto con todas estas diapositivas, estarían influenciadas por una tolerancia y un apetito de nuestros clientes como tal, ¿no? Entonces, dar visibilidad en lo que respecta al producto. ¿Qué significa eso? Es ser claros en qué hace, cómo funciona, qué es, cómo está construido, todo eso, ¿no? Y ser claros en lo que falla. ¿Y qué es ser claro en lo que falla? Pues que no está haciendo, que sí está haciendo, pero no es esperado, ¿cierto? Todos los defectos relacionados a ese software. Y también tenemos que ser claros en cómo lo impacta. ¿Cómo le impacta al negocio? Pues hablar en términos más del negocio, no se reducen ventas, se pueden perder datos, se puede perder dinero, reputación. ¿Y qué pasa normalmente en el día a día de los testers? Que a veces nuestros clientes no están de acuerdo con la evaluación de riesgo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y es ahí cuando se generan como las frustraciones y los testers a veces nos sentimos ignorados y básicamente hay que tener en cuenta que sí existe una diferencia entre opiniones, ¿cierto? Cuando no hay un acuerdo entre la evaluación de ese riesgo, pueden haber dos razones. Una, que ellos no están entendiendo los riesgos y los costos asociados a las cosas que nosotros estamos encontrando en las pruebas. O dos, ellos realmente no se entienden, solamente que los están aceptando, pueden convivir con ello, podemos convivir con ello. Y nosotros, como testers, tenemos realmente el control sobre la primera y no sobre la segunda. Es decir, son personas del negocio, es un equipo que tiene ciertos conocimientos en otros factores que influyen como tal esa toma de decisiones y nosotros no tenemos control sobre eso. Así que la idea no es que los problemas que encontremos siempre sean solucionados. Lo importante nosotros como testers es entender que nosotros damos visibilidad en lo que respecta al producto, tenemos que dar muy bien visibilidad de esos problemas, ser supremamente claros y siempre ponerlos en términos del impacto que tiene hacia el negocio. Ahora, aquí yo creo que la mayoría me podría decir que se ha visto en esa situación, en la que hemos tratado de dar visibilidad sobre un defecto, sobre un error que tiene el sistema y a pesar de nuestra insistencia pasa a una lista, a un backlog y no es solucionado. Pero en este caso lo que tenemos que recordar es que todos tenemos tolerancia y apetitos de riesgos diferentes, percepciones diferentes, que las personas del negocio, como les decía, por ejemplo, podrían estar pensando en una ventana de oportunidad para poder salir a producción, podrían estar pensando que hay otros factores importantes como que, bueno, tengo unos inversionistas que están dispuestos a continuar con nosotros si salimos a producción o no, y son esos otros factores los que determinan cuál sería el apetito de riesgo del negocio como tal, no solamente la visión que nosotros le podríamos sugerir. Lo otro que tenemos que ser conscientes es de nosotros a la hora de hablar en términos de los defectos, de que falla a nivel de un sistema, de mostrar y dar visibilidad de eso que no es esperado, debemos ser muy claros. Hay espacios que nosotros no aprovechamos y algunos de nosotros no contamos. Por ejemplo, hay proyectos en los que yo he estado que
que los espacios como para mostrar cuándo falla algo o mostrar un error, básicamente se limitan a escribirle a un product owner que esto falló en un chat, o la busco corriendo, ay, tienes un tiempito, mira, esto falló o no. Pero hay otros proyectos en donde esos espacios son más formales. ¿Ya? Yo he participado como en mi experiencia en diferentes tipos de proyectos, y en el último específicamente hacíamos lo que llaman sesiones de triaje de bugs, ¿cierto? Bugs triage. Hay personas que no les gustan mucho esas reuniones porque serían como ponernos en el foco como testers, y habría que exponer los resultados pues de las pruebas, pero esos espacios, en mi caso, pues en esa experiencia en la que tuve, fueron muy valiosos porque estaban ahí todas las personas del equipo, tanto líderes técnicos como personas del negocio, y pues eran espacios donde uno mostraba esos resultados y hasta aprendía de ellos cuáles eran esos factores que ellos a los que les daba importancia, y entendía un poco más cuál era el apetito de riesgo del negocio y la intención detrás de ese producto, y uno tenía pues la responsabilidad de expresar esos fallos y esos errores en términos claros en los que ellos pudieran entender, y se llegaban a acuerdos. Y acuerdos podrían ser que se solucionaba el defecto o no se solucionaba, ¿no? Entonces, mi recomendación es que no se sientan como el muñequito de la foto. Hay gente que se siente ignorada y dice, no, es que a mi cliente no le importa la calidad, es que me están ignorando, y puede que no estemos entendiendo en algún punto ese apetito de riesgo que tiene el negocio. Y lo otro que podríamos ayudar o mejorar sería no sé, de pronto deberíamos cuestionarnos si estamos siendo lo suficientemente claros para expresar esos resultados. Y la solución principal, o mi sugerencia principal más bien, es hay que colaborar con el equipo, ¿cierto? Trata de entender, como les dije, las razones pues que están detrás de esas decisiones, y aprovecha esas sesiones. Y si no las tienes, busca esos espacios que pueden ser valiosos porque tienes ahí las visiones de diferentes personas del equipo. Ahora, hay una frase interesante de Gerald Weinberg y James Bach y Michael Bolton, que son de la escuela no sé si conocen, de la escuela del contexto de pruebas, que dice que la calidad no es acerca de la presencia o la ausencia de los defectos, sino que la calidad es acerca del valor a personas que importan. Y básicamente personas que importan son stakeholders, personas representativas del negocio, a un costo aceptable y a un riesgo aceptable. Entonces muchas veces nosotros sufrimos porque no nos solucionan, o si no solucionan defectos, pero detrás de eso, recuerden, siempre hay un apetito y una tolerancia a riesgos que influyen como tal en esa toma de decisiones. Ahora, ¿qué pasa con las decisiones en las pruebas? No podemos probarlo todo, y por eso nos enfrentamos a muchas elecciones, ¿cierto? Al principio yo veía, pues, me acuerdo, yo salí de la universidad, entré a trabajar, entré a trabajar en el área de pruebas, y lo que uno trataba de hacer era, bueno, tenía un temor a la hora de trazar un plan de pruebas, porque uno decía, pues lo estoy cubriendo todo,
principio uno trata de abordarlo todo, por favor que no se me escape nada, y es importante entender que cuando uno hace pruebas, uno básicamente tiene muchas elecciones. Tiene que saber dónde enfocar los esfuerzos, qué criterios de calidad considerar, qué aspectos del producto cubrir, ¿cierto? Tengo estos datos disponibles o no, tengo estas tantas técnicas que puedo utilizar y hay mucha información y hay una técnica que, o bueno, sí, es reconocida y es llamada el Risk-Based Testing. Los riesgos también pueden ayudarnos a guiar las pruebas, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que las personas nos enfocaríamos los testers pues nos enfocaríamos en identificar primero esos riesgos y luego de identificados esos riesgos asociados al producto, ¿qué haríamos? Evaluaríamos una probabilidad y el impacto asociado a ese riesgo. Le damos un peso. Hay personas pues, que ya tienen unas técnicas de pruebas basadas en riesgo bastante avanzadas y hacen algo cuantitativo, pero en el caso nuestro, en el proyecto reciente en el que participé, lo que hacíamos era, bueno, necesitamos liberar a producción rápidamente, ¿cierto? Con el tema de la agilidad, con el tema de DevOps, con el tema de cadencias de salidas a producción más rápidas, ¿cierto? Lo que se espera ahora, que es liberar rápidamente, pues uno se tiene que cuestionar de cómo podríamos nosotros liberar rápidamente también, tratando de cubrir lo más importante, lo más crítico, ¿no? Entonces, a través de esas técnicas de pruebas basadas en el riesgo, nosotros lo que hacíamos era, como les dije, identificar las partes más críticas, las partes más importantes, y teníamos también un espacio, una sesión, donde, bueno, antes de la sesión identificábamos después de los riesgos las pruebas que podríamos realizar, y en esa sesión participábamos tanto personas del producto, líderes técnicos, y revisábamos entre todos cuáles eran esas pruebas que las personas del área de pruebas habíamos identificado podrían dar cobertura a los riesgos y a las partes del producto más importantes. Entonces era una sesión más a nivel de épicas que de historias. Sé que hay otros proyectos en los que hacen lo que llaman huddles. Un compañerito, si está aquí, debe estar sonriendo porque él implementó una idea en la que se reúnen el tester, el product owner y el desarrollador, y antes de empezar en una historia de usuario para revisar cómo podrían, para revisarla, para entenderla y qué tipos de pruebas podrían realizar. En mi caso, pues, era más a nivel de épicas, donde, por ejemplo, nosotros teníamos que probar un single sign-on. Tuvimos que implementar un feature que le permitiera con una sesión a un usuario estar en dos sistemas a la vez, ¿no? Tener acceso a dos sistemas. Entonces, en esas sesiones traíamos al equipo una lista de riesgos y de pruebas, las comentábamos y el equipo lo que hacía es, bueno, yo creo que esto es más importante, esto puede ser menos importante para el negocio, vengan, revisemos las prioridades y adicional, yo creo que esto les puede estar haciendo falta. Entonces era un trabajo colaborativo donde cada uno traía su visión, su percepción y su idea de qué podría ser un riesgo y también sus opiniones y ese apetito y esa tolerancia a riesgos, y las personas del negocio y las personas del área técnica también traían
su visión y se conformaba de alguna forma y se completaba una estrategia de pruebas. Entonces hay personas que piensan que esto es una tarea solamente de los testers, pero no, deberíamos dar visibilidad de cómo nosotros entendemos qué se debe probar, de qué camino voy a coger, de qué criterios de calidad voy a considerar. En estos días estaba leyendo, no sé si conocen de una técnica que se llama oblique testing. Nunca la había escuchado, pero básicamente entiendo que es una técnica que realmente viene de muchos años atrás y está enfocada como en artistas. Cuando los artistas tienen un bloqueo creativo, entonces utilizan esta técnica para desbloquearse. Entonces, en oblique testing lo que hacen las personas es utilizar unas carticas, enfocarse en cosas negativas del software o en riesgos, posibles riesgos, y en pensar de qué manera se podrían cubrir. Y hay otras personas, por ejemplo, no sé si conocen unas carticas, se llaman Test of Fear, no sé si la han escuchado desde del Ministry of Testing, donde estas carticas hablan como de criterios de calidad del producto. Y con estos criterios de calidad, lo que uno podría hacer es tener de base de estos, ir desarrollando pruebas que puedan cubrir cada uno de los riesgos asociados a un criterio de calidad, luego priorizar nuevamente con el equipo del negocio que nos puede ayudar a definir qué podría ser más importante o no, y con base a esto se define una estrategia de pruebas. Y en ese sentido todos tenemos visión general de cómo se va a probar el producto, de qué estamos dispuestos a cubrir y qué riesgos no estamos cubriendo, o qué apetito o nivel de apetito, con qué nivel de riesgos vamos a salir a producción. Y otro de los consejos importantes a la hora de decidir sobre qué probar, qué no probar, trata mucho de conocernos a nosotros mismos. Hay un autor que se llama Gerald Weinberg, que escribió un librito muy sencillo de leer, muy rápido de leer, muy interesante. Se llama Perfect Software and Other Testing Illusions. El software perfecto y ciertas ilusiones de pruebas. Entonces, él menciona que con tantas posibilidades y tantos caminos que uno tiene, básicamente define el testing como una función de un muestreo, ¿cierto? Yo tengo que hacer experimentos con cierto muestreo para poder cubrir ciertas áreas que determino pues son las más importantes. Entonces hay todo, él es un escritor como del primer autor que habla como que hay una psicología detrás de las pruebas y de cómo eso influye como tal en las decisiones que yo tomo. Y hay un librito también muy bacano que se llama Thinking Fast and Slow, que estoy leyendo, apenas empecé, y él habla, pues nosotros como humanos no tenemos una buena visión de muestreo, y además nuestro sistema tiene dos partes. Tenemos un sistema automático, eso lo han escuchado, no sé si lo han escuchado, sistema automático, y un sistema más lento, como que yo tengo unas impresiones y unas apreciaciones a la hora de leer algo, a la hora de ver algo, y mi cerebro responde inmediatamente, pero ya luego hay otra parte del sistema del cerebro 2, pues el sistema 2 del cerebro no es tan automático, piensa más las cosas, ve otro tipo de cosas y analiza de una forma diferente. Entonces nosotros a la hora de probar, a la hora de encontrar defectos, también tenemos que entender cómo estamos pensando, ¿no? Y si es nuestro sistema 1 o nuestro sistema 2 el que está respondiendo en muchos de los casos. Y
ya para ir finalizando, como conclusiones para el día de hoy es básicamente el contexto es importante. Los errores son además fuentes de riesgos y se deben evaluar de tal forma pues que al tomar decisiones pues respecto a su mitigación se tengan en cuenta las nociones de apetito y de tolerancia al riesgo que tenga el negocio y los usuarios, recuerden. La optimización de los recursos. Básicamente, nosotros a la hora de probar, como ya vimos, tenemos muchos caminos por tomar, tenemos que tomar muchas decisiones, hay diferentes elecciones, me voy por aquí, me voy por acá, y las pruebas tienen un costo asociado. Es decir, a veces es más costoso seguir investigando un defecto, dar solución a errores, se pueden introducir incluso nuevos errores. Entonces es con el negocio donde uno tiene que llegar a un acuerdo de, bueno, ¿qué voy a solucionar? ¿Qué no voy a solucionar? ¿Podríamos salir a producción con esto o no podríamos salir a producción con esto? Hay técnicas que me podrían reducir la visibilidad de esos defectos afuera, los famosos feature flags, bueno, si algo falla de pronto podría apagarlos, entonces bueno, sí, podríamos salir a producción porque tenemos un respaldo y no sería evidente para un usuario. Entonces todas esas cosas influyen a la hora de tomar las decisiones de salir o no. Y por último, la priorización es muy importante, ¿cierto? Básicamente daremos más valor a nuestros clientes si enfocamos mejor las pruebas, ¿no? Y damos visibilidad de hallazgos de tal forma que la información que demos esté alineada a los objetivos del negocio. Entonces, a la hora de ser claros con lo que está sucediendo con el producto, de qué es lo que está fallando, de qué es lo que sí está funcionando, lo más importante es expresar esos términos, expresar eso en términos del negocio, de tal forma que las personas puedan tomar decisiones al respecto. Y la última sugerencia, perdón que me fue aquí, es colaborar. Eso es lo más importante en un equipo. No sentirnos como ese muñequito solo ignorado y no escuchado, sino que tenemos un equipo con el que tenemos que trabajar, tenemos diferentes visiones con las que tenemos que entender, y son esas diferencias y son esas visiones y son esos factores lo que influyen como tal en un trabajo pues enriquecedor. Eso es básicamente, chicos, lo que tenía para hablarles hoy. Muchas gracias por acompañarme. No sé si tienen algunas dudas que hayan agregado en el chat, si quieren comentarios por hacer, compartir alguna experiencia personal. Aquí tengo una pregunta de Luisa, ¿dónde se podrían conseguir las cartas? Igual, chicos, si quieren hacer una pregunta, pueden activar el micrófono y hacerla directamente. Listo. Las carticas las conseguí por internet. Les puedo poner aquí el linkcito de la comunidad que se llama Ministry of Testing, y básicamente no solamente son carticas asociadas como a los aspectos o criterios de calidad, sino que hay otros tipos. Ellos categorizan cada una de las cartas y estas sirven de base como tal a la hora de plantear qué pruebas hacer o no. E incluso hay otro tipo de carticas, las diferencian por colores, que hablan como de los sentimientos, de testers, de cómo lidiar con cosas más técnicas. Y aquí les puedo poner el linkcito para que ustedes los busquen. Espérenme, yo les escribo en el chat. Ministry
Igual todavía ir leyendo los comentarios que nos están dejando, Caro. Eduard nos dice muchas gracias, bastante buena la charla. Y Juan dice muchas gracias, muy buenas herramientas para ahorrarnos un poco la frustración y agregar más valor. No sé si alguna de las personas que se ha conectado quiere hacer también una pregunta así abiertamente, activando el micrófono, o también lo pueden dejar en el chat que yo estoy pendiente. Todos están como tímidos y callados. No, probablemente se sienten, bueno, aquí los comentarios que he leído, bueno, sí, refresqué conceptos, me llevo algunos tips y la frustración es compartida, sí, pues el día a día nosotros como testers nos enfrentamos a eso y hay cosas que sí podemos como mejorar, hay otras cosas que no podemos controlar y la idea es sí poder manejar esa frustración, conocernos a nosotros mismos y saber en qué punto sí podríamos, hasta qué punto sí podemos aportar y mejorar las situaciones. Total. Bueno, Caro, entonces creo que vamos cerrando. Quiero agradecerte por esta charla, la verdad fue súper buena. Y gracias a todas las personas que se conectaron. Creo que en este momento están viendo en la pantalla el código QR y les compartí también a través del chat el link para que nos den su feedback, que realmente pues es como que súper valioso para nosotros para seguir mejorando. Si dejaron una pregunta. ¿La viste, Caro? Sí, aquí me encanta. Ajá. ¿Cómo se hace el seguimiento de los riesgos de pruebas? Ejemplo, un log o matriz de riesgo. Sí, en las técnicas de pruebas basadas en riesgos, lo que normalmente se hace es una matriz. Pero nosotros, por ejemplo, lo que construimos fue una matriz de features o de módulos. Las dividimos pues como por módulos del sistema, donde poníamos primero las dependencias entre esos módulos y luego, en otras columnas por cada módulo, evaluamos un impacto y una probabilidad de fallo de cada uno de esos módulos y ya uno pues se puede hacer como el control cuantitativo de esos. E incluso hay una herramienta más avanzada que se llama Tosca, no sé si la conocen, donde ya sí las genera reportes asociados a cuánto riesgo estoy dispuesto, como al nivel de riesgo que tiene un proyecto o un equipo en relación pues al producto que está implementando. Se llama Tosca, entiendo que es de Tricentis, no la he usado aún, pero sí estuve al leer pues de todo este tema de riesgos, vi que existe y que es una definición bastante específica pues y una implementación como tal de esa técnica de pruebas basadas en riesgos. Eso es básicamente, a ver, aquí hay otro, ojalá que se pudiera ampliar más consejos para abordar riesgos. Ok. Ahí ¿Tú ves estaba otra preguntita? No, pero está hablando como un loco ¿Estabas en hablando? mute. Sí, qué hueva. Ah, Bueno, no, yo creo que ya no veo ninguna pregunta, Caro. Creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Muchas gracias pues, por la presentación y por brindarnos tu conocimiento y compartirlo en este espacio. Muchas gracias a todos. no, a ustedes. Gracias por estar con También. nosotros. Chao. Chao. Gracias, Andrés. Gracias, Caro. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, gracias.